Muy buenos días a todos. Estamos en el tercer día de actividades del cuarto Congreso de Investigación Interdisciplinaria. Es ya nuestro último día y presentaremos nuestra última conferencia magistral del día de hoy, titulada Cobre y enfermedades neurodegenerativas que se puede aprender desde la trinchera clínica. Presenta la doctora Liliana Quintana Arbera. Para esto me permitiré leer una breve reseña de algunos de los méritos de la doctora Quintana. La doctora Quintana Arbera nació en la Ciudad de México, realizó sus estudios de licenciatura en Química en la Facultad de Química de la UNAM, obteniendo mención honorífica y la medalla Gabino Barrera. Como parte de un programa de intercambio académico, cursó un año de su licenciatura en la Universidad de California, Santa Bárbara. Inició sus estudios de doctorado en el Departamento de Química de la Universidad de Stanford, en California, donde estudió metaloproteínas de cobre bajo la asesoría del profesor Edward E. Solomon. A su regreso a México, realizó una estancia postdoctoral con la doctora Lourdes Machiu Trigo en el Departamento de Neuroquímica del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. También la doctora Quintanar es investigadora en el Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, INVESTAR, del Instituto Politécnico Nacional, donde dirige un grupo de investigación enfocado al estudio espectroscópico de interacciones metal-proteína que son relevantes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, tales como Alzheimer, Parkinson y enfermedades priónicas y degenerativas como la diabetes y cataratas. Su trabajo de investigación ha contribuido a entender la coordinación de cobre a diversas proteínas asociadas a estas enfermedades, entre ellas la proteína prión, la alfa-sinucleína y el péptido beta-amiloide. Su trabajo ha sido publicado en las revistas más distinguidas del área de química inorgánica y ha sido invitada a dar conferencias en los congresos internacionales más importantes de química bioinorgánica. Su investigación ha sido financiada por el INVESTAR, el ICTDF, el programa MIT, Seed Funds México y por CONACYT. Este último a través de proyectos de ciencia básica y de convenios bilaterales con Estados Unidos. La doctora Quintanar es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y ha participado en la organización de varios congresos y talleres nacionales e internacionales que promueven el intercambio académico entre México, Estados Unidos y Latinoamérica. Le ha sido otorgada la beca L'Oréal UNESCO AMC para Mujeres de la Ciencia en 2007, la beca del programa de estancias de verano en Estados Unidos para investigadores jóvenes AMC FUMEC en 2013, la beca Fulbright García Robles para realizar una estancia sabática en el Departamento de Biología de Massachusetts, del Massachusetts Institute of Technology con el profesor Jonathan A. King en 2014 a 2015, la cátedra Marcos Nishinsky 2016 en el área químico-biológica y el Premio de Investigación 2017 para científicos jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de ciencias exactas. Debido a toda esta trayectoria, nos congratulamos en tener a la doctora Quintanar en este Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Sin más, los dejo con ella para que inicie su presentación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y sobre todo quiero agradecer a Mario Cruz y al Comité de Estudiantes por esta invitación a este espacio. Pues como saben, somos vecinos ahí en Zacatenco y en mi grupo pues muy frecuentemente recibimos estudiantes de práctica profesional, servicio social y tesis de licenciatura del Instituto Politécnico Nacional. Siempre nos da muchísimo gusto recibirlos. Y sin embargo, a veces siento que estando tan cerca nos hace falta interacción. Entonces, me da muchísimo gusto pues que me hayan invitado, que la invitación haya venido de parte de los estudiantes. Y pues es para mí un gran honor estar con ustedes hoy y poder compartirles un poco
de lo que hemos aprendido de algunos sistemas que estudiamos en mi grupo y lo que hemos aprendido en los últimos años, que tiene que ver principalmente con cobre y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pues voy a comenzar. Espero que hoy ya empezamos mal. Que ya, va. Quiero primero enmarcar lo que les voy a platicar pensando en cuál es la composición química de nuestro cuerpo. Del cuerpo humano, pues está compuesto de diferentes elementos. Los principales, los más abundantes, y los vemos en porcentaje en peso, pues son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etcétera. Y si pensamos en metales esenciales como cobre, hierro, zinc, manganeso, estos aparecen al final de la lista porque en términos de porcentaje en peso constituye menos del 1% del peso de nuestro cuerpo. Si tuviésemos, y por eso les llamamos, o la gente les llama elementos traza. Y hay veces que tendemos a ignorarlos cuando estamos estudiando un sistema biológico, pero aunque estén ahí en un porcentaje muy pequeño, lo que quiero que se lleven de la presentación de hoy es que cumplen funciones muy importantes. Si tuviésemos que escribir la fórmula química del cuerpo humano, se vería algo así como esto. Y como ven, hasta el final de la lista está zinc, cobre, manganeso, hierro y los metales que son esenciales para la vida. Y voy a hablar de los de metales de transición y en particular cobre, pero también quisiera llevar a la reflexión de que gracias a estos metales traza, la vida como la conocemos hoy en nuestro planeta, pues es como es, ¿no? No podría ser de otra forma sin estos metales. Si pensamos en las reacciones químicas que catalizan estos metales, son cofactores de diferentes metaloenzimas, y aquí simplemente listo 3 que me parecen muy importantes. La activación y reducción de oxígeno, que es nada más y nada menos que la respiración, que sucede en la mitocondria de nuestras células, y allí en la mitocondria hay una proteína que se llama citocromo C oxidasa, que depende de cobre y de hierro, y que justo cataliza la reducción de la molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Y para eso necesitamos 4 electrones y 4 protones para romper ese doble enlace muy fuerte que hay en la molécula de oxígeno. Ahora, nosotros, todos los organismos que dependemos de oxígeno, toda la vida aeróbica en nuestro planeta, no podría existir si no tuviésemos plantas, por ejemplo, que hacen la reacción de fotosíntesis justo para generar este oxígeno. Es la reacción inversa, como ven, es tomar 2 moléculas de agua para formar la molécula de oxígeno, y para eso las plantas tienen una metaloenzima que se llama complejo de evolución de oxígeno, tiene un sitio catalítico muy complejo que depende de manganeso y de calcio. Y a su vez las plantas no podrían hacer esto si en las raíces de las plantas no hubiese bacterias que tienen una enzima que se llama nitrogenasa y que depende de molibdeno y de hierro para romper el triple enlace de la molécula de dinitrógeno. Es una molécula muy estable. En el ámbito industrial, nosotros para hacer esta reacción y generar amoníaco necesitamos altas temperaturas y altas presiones. Y sin embargo, las bacterias tienen, de estas que viven en el suelo, en las raíces de las plantas, tienen una metaloenzima que se llama nitrogenasa y que puede catalizar esta reacción a temperatura ambiente y a presión atmosférica normal, que en la Ciudad de México sería, por cierto, 0.7 atmósferas. Entonces, este proceso es importante para la fijación de nitrógeno y pues es importante para sostener la vida en el planeta como la conocemos, y nuevamente aquí están estos metales de transición que son importantes para catalizar estas reacciones. Bueno, y entonces, como les decía, nuestro cuerpo no es la excepción. Hay muchísimas metaloenzimas que requieren de metales para su función fisiológica normal, y el cerebro no es la excepción. Al contrario, en el cerebro se consume el 20% del oxígeno que consume nuestro cuerpo. Entonces es bien importante estas enzimas como las que les decía, citocromo C oxidasa, que es parte del proceso de respiración, y también muchas otras, por ejemplo la superóxido dismutasa, que depende de cobre y zinc y que es muy importante para modular el nivel
los niveles de superóxido de especies reactivas de oxígeno en la célula, y hay otras que son específicas del cerebro, como por ejemplo la dopamina beta hidroxilasa, que como su nombre lo dice, pues es una enzima que hidroxila a la dopamina, y como sabemos la dopamina es un neurotransmisor. Entonces, nuestro cerebro también requiere metales para todas las funciones básicas que cualquier célula requiere, pero además para el metabolismo de sus neurotransmisores también hay algunas metaloenzimas que son importantes y son cruciales. Y entonces no nos debe sorprender que si midiésemos los contenidos de metales esenciales como hierro, cobre y zinc en el cerebro, aquí les estoy mostrando un video, aquí está la referencia del grupo que hizo este trabajo, analizaron diferentes rebanadas de cerebro para ver cuánto metal había y cuál era la distribución de estos tres metales, y lo que encontraron es que todas las células de nuestro cerebro requieren estos tres metales. Sin embargo, hay regiones del cerebro que requieren más de un metal que de los otros, y esto seguramente tiene que ver con este tema de qué tipo de neurotransmisores se utilizan en cada región del cerebro para y qué metaloenzimas son requeridas para el metabolismo de esos neurotransmisores. Entonces, espero ya con esto haberlos convencido de que nuestro cerebro requiere de metales, y si aún no están convencidos, les comparto el resultado de este experimento del laboratorio de la doctora Svetlana Lutsenko en la Universidad de Johns Hopkins, que no tiene mucho, que reportó que cuando tomamos una célula no diferenciada y la diferenciamos a neurona para que empiece a crecer sus dendritas, todas las proteínas que están involucradas en el tráfico del metal para llevar el metal a compartimentos donde están las proteínas recién sintetizadas que requieren ese metal, en este caso aquí cobre. El cobre entra a través de este transportador. Por un lado es llevado por una chaperona a la superóxido dismutasa de cobre-zinc, o por otra chaperona a la mitocondria, donde se carga en ese complejo de respiración en la citocromoseoxidasa. Y hay otra chaperona que lo lleva a estas vesículas donde están estas proteínas recién sintetizadas, y aquí es donde el cobre es cargado y puesto en el sitio activo de esas metaloenzimas. Lo que Svetlana demostró fue que cuando se diferencia una neurona, resulta que se requieren más de algunas de estas metaloenzimas de cobre, y entonces todo el mecanismo, toda la maquinaria para que el cobre llegue ahí se ve favorecida, se ve aumentada, y más expresión de todos estos actores que se requieren para que el cobre llegue a esas metaloenzimas. Entonces es claro que en el proceso de diferenciación de una célula hacia neurona, pues se requieren más metales y más metaloenzimas, en este caso de cobre, para llevar a cabo ese proceso. Y bueno, los metales en el cerebro no solo son cofactores en el sitio activo de una enzima. Aquí les pinto el cofactor de la citocromoseoxidasa, esa que reduce oxígeno a agua, requiere un grupo hemo con hierro y un cobre ahí enfrente, y este es el sitio activo de activación y reducción de oxígeno. Pero no solo están ahí, también están en la sinapsis uniéndose de manera dinámica a diferentes proteínas. Y les pongo aquí el ejemplo de neuronas glutamatérgicas, donde la neurona presináptica concentra en sus vesículas glutamato y zinc, y durante la sinapsis este glutamato y zinc es liberado en la sinapsis, de tal suerte que se activan receptores a NMDA como estos o algunos otros, que permiten la entrada de calcio, y de esa manera esta neurona postsináptica se da por enterada que ya le llegó un mensaje de esta otra neurona, ¿no? Esa entrada de calcio desencadena a su vez otras señalizaciones que dan lugar a que el cobre salga de esta neurona postsináptica, y a su vez ese cobre puede estar modulando la actividad de otros receptores en esa neurona postsináptica como un mecanismo neuroprotector, porque si este canal se queda abierto y entra mucho calcio, eso puede ser muy tóxico para esta neurona. Entonces, como para parar esa señal, el cobre aquí está actuando, modulando estos receptores. Entonces, como ven, aquí no están los metales fijos en un sitio activo catalizando una reacción,
sino que están señalizando, están como neurotransmisores o señalizadores celulares y de manera dinámica siendo traficados ahí en la sinapsis. ¿Cómo llega el cobre al cerebro? Bueno, primero el cobre lo absorbemos de nuestra dieta, entra por el intestino, de ahí es absorbido y principalmente el hígado cumple una función importante en la distribución del cobre, de ahí el cobre puede ir al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo pues es distribuido a los diferentes órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Para llegar al cerebro tiene que cruzar la barrera hematoencefálica y esto lo ilustramos aquí. El cobre puede estar unido a diferentes proteínas y hay transportadores que lo pueden hacer entrar a las células del epitelio. Ahí hay otras chaperonas que también lo pueden llevar y estar ciclando hasta que puede ser también excretado al otro lado de esa barrera hematoencefálica para que esté disponible para los astrocitos y las neuronas, ¿no? Y cada célula en nuestro cerebro tiene toda esta maquinaria de proteínas para traficar y transportar y regular cuánto cobre hay en cada compartimento y cuánto cobre entra y sale. Es un proceso muy complicado y así tiene que ser porque estos metales son activos redox, o sea, justo están en los sitios activos de metaloenzimas que pueden reducir oxígeno y que en una de esas podrían estar generando especies reactivas de oxígeno. Entonces, su tráfico en las células debe estar bien controlado. Y lo que sucede en enfermedades neurodegenerativas, que están obviamente asociadas a envejecimiento, es que durante el envejecimiento algunos de estos mecanismos que están en pie para controlar el tráfico y transporte de estos metales se ven afectados, de tal suerte que se han encontrado pues alteraciones en la homeostasis de algunos de estos metales esenciales en algunas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la región de la sustancia negra en el cerebro, se sabe que la concentración total de cobre en la sustancia negra está disminuida en pacientes con Parkinson en comparación con pacientes sanos. Y sin embargo, en el torrente sanguíneo no hay diferencia significativa en los niveles de cobre en plasma. Por otro lado, en la enfermedad de Alzheimer se ha encontrado que el cerebro con Alzheimer tiene una concentración total de cobre menor en comparación con un cerebro sano y en el torrente sanguíneo la concentración total de cobre en plasma se ve aumentada, pero además también su especiación, es decir, a qué proteínas o a qué cosas está unido el cobre aquí en el torrente sanguíneo. Y es que hay una distinción entre cobre unido a proteínas grandes como la ceruloplasmina humana o la albúmina, o cobre unido a proteínas más pequeñas o péptidos pequeños o moléculas pequeñas en la sangre. Entonces, lo que encuentran es que en enfermos con Alzheimer no solo hay más cobre, sino que además hay más del cobre lábil que no está unido a proteínas grandes. Entonces, esto es importante entenderlo porque seguramente la especiación del metal aquí pues influye en su posibilidad de cruzar la barrera hematoencefálica. Y si la especiación aquí por alguna razón ahora es diferente, pues eso es lo que está quizás previniendo el transporte de cobre hacia el cerebro. Y bueno, con todo esto que les he contado hasta el momento, y por favor, si hay algo que no queda claro, si pueden, me pueden interrumpir, y espero que me estén escuchando bien. Con todo este contexto de los metales, de enfermedades neurodegenerativas, de cómo son importantes para la vida y son esenciales porque cumplen muchas funciones en nuestro cerebro, estos mismos metales se han visto implicados en estas enfermedades, no solo porque se pierde la homeostasis de estos metales, sino que también en todas estas enfermedades lo que tienen en común es que hay una o más proteínas que pierden su conformación fisiológica normal para adoptar una que les permita formar agregados. En el caso de Alzheimer, Parkinson y Creutzfeldt-Jakob, estos agregados son evidentes en el análisis histológico de los tejidos afectados y estamos hablando de que son agregados tipo amiloide. Y bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se forman estos
cuerpos de Lewy, donde el principal componente es la proteína alfa-sinucleína. En Alzheimer se forman placas extracelulares del péptido beta-amiloide. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en general, en las proteínas, en las enfermedades priónicas, se forman estos agregados también espongiformes de la proteína prion. Y no tengo micrografías de otras enfermedades como en diabetes mellitus tipo 2, en páncreas, se observan fibras amiloides del péptido amilina, y en cataratas, en el cristalino, se forman agregados no amiloides de unas proteínas que se llaman cristalinas. Y bueno, con toda esta información, lo que en mi grupo hacemos es, desde la trinchera muy química, usando diferentes técnicas de espectroscopía, lo que nos planteamos son 3 preguntas básicas. Una es, ¿cómo es que estos metales, y primordialmente nos hemos enfocado en cobre, cómo es que estos metales interactúan con estas proteínas? ¿Cuál es el impacto de la unión del metal en el plegamiento y agregación de la proteína? Y como son metales activos redox, como cobre y hierro, ¿cuáles son las propiedades redox de esos complejos, ese complejo metal-proteína? ¿Qué tipo de reactividad presenta, ¿no? Pensando en que podrían estar generando especies reactivas de oxígeno. Y bueno, como les decía, todo esto lo hacemos desde la trinchera muy química, y ahorita les voy a ilustrar, hoy les voy a contar 3 historias breves de lo que hemos aprendido en cada sistema de la unión de cobre a la alfa-sinucleína, que es la proteína que se agrega en la enfermedad de Parkinson, de la unión de cobre al péptido beta-amiloide y su impacto en la actividad redox y también en la agregación. Y voy a terminar con una reflexión respecto a la proteína preón, que se ha visto implicada también en la enfermedad de Alzheimer, y vamos a ver un poco por qué. Bueno, entonces vamos a hablar brevemente de Parkinson. Como les decía, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta los circuitos dopaminérgicos del cerebro. La neurodegeneración en esta región de la sustancia negra lo que causa es problemas motores y de coordinación. En las neuronas dopaminérgicas se observan estos cuerpos de Lewy, donde el principal componente proteico es la alfa-sinucleína, es una proteína pequeña de 140 aminoácidos. Está primordialmente, le llamamos intrínsecamente desordenada. Esto quiere decir que no adopta una estructura en particular, excepto que cuando está asociada a membranas en un ambiente hidrofóbico, adopta esta conformación de alfa-hélice. Y se sospecha que su función puede ser en tráfico vesicular. Y pues sí, la alfa-sinucleína se encuentra en el espacio intracelular, en neuronas presinápticas, y cuando adopta esta conformación de alfa-hélice, como esta que se pinta aquí, se asocia a las membranas de las vesículas, que es donde se carga el neurotransmisor. Ahora el cobre adentro de la célula está como cobre 1+, y puede unirse a la sinucleína, y se sabe que estabiliza esta estructura de alfa-hélice. Entonces hay ahí alguna relación entre el cobre, la sinucleína y bueno, su asociación a membrana. Pero también en los cuerpos de Lewy, estos terminan pues rompiendo la membrana celular, y ahí también podemos tener cobre 2+ unido a la proteína. Hace ya muchos años, hace un par de décadas, se demostró que en el tubo de ensayo la alfa-sinucleína puede interactuar con metales, y que su agregación amiloide se ve acelerada por la unión de estos tipos de metales. Este es un ensayo de agregación que se sigue por fluorescencia. Entonces, entre más tiempo tarde en fibrilar, pues aquí el incremento en fluorescencia nos está diciendo la formación de las fibras amiloides, y el corrimiento de esta curva a un tiempo más corto con la unión de cobre indica que se está acelerando la agregación en presencia de ese metal. Entonces, hace muchos años empezó a estudiar esta unión de cobre a esta proteína, y lo que se encontró es que el cobre, bueno, en general todos los metales bivalentes pueden unirse a la alfa-sinucleína en la región C-terminal de la proteína. Recuerden que esta proteína es intrínsecamente desordenada,
se puede estudiar por RMN y cada puntito aquí en esta gráfica representa un enlace peptídico en la proteína. Y lo que se vio es que cuando se agregan iones divalentes, estos iones divalentes se unen a una región que es rica en ácidos carboxílicos, es una interacción electrostática, y es el que se muevan estas señales aquí nos está diciendo que los metales se están pegando en esa región. Sin embargo, con cobre sucede algo diferente. El cobre también afecta a la región N-terminal de la proteína, o sea, los primeros residuos de la proteína, y también afecta a la única histidina que hay en la secuencia. Al cobre le gusta mucho unirse a los grupos imidazol de las histidinas, ¿no? Y esta proteína solamente tiene una histidina. Entonces, lo que vimos es que el cobre, bueno, lo que vimos, esto es trabajo de mi colaborador Claudio Fernández en el Instituto Max Planck de Rosario, Argentina, y lo que ellos encontraron fue esto, ¿no? Que el cobre estaba interactuando con la sinucleína de una manera diferente que todos los demás iones metálicos. Entonces, ahí fue cuando empezamos a colaborar y por un par de espectroscopías que no voy a entrar en los detalles, es de resonancia paramagnética electrónica y dicroismo circular, pudimos discernir las señales de cobre unido al N-terminal, cobre unido a la única histidina en la secuencia y cobre unido en la región C-terminal a altas cantidades. Y aquí vemos 3 sets de señales que nos dicen esos 3 sitios de unión. Y lo que encontramos es que el sitio de mayor afinidad, la primera señal que crece, tiene que ver con la unión del cobre en el extremo N-terminal. Y lo que encontramos es que podemos modelar este sitio de unión con péptidos. Como es una proteína intrínsecamente desordenada, podemos sintetizar un péptido que modele muy bien ese sitio de unión. Entonces, si sintetizamos un péptido de los primeros residuos de la sinucleína y lo enfrentamos a cobre, podemos ver una señal de EPR que me da las mismas señales que la proteína completa. Eso nos dice que efectivamente el cobre está unido en esa región aminoterminal y que de hecho solamente necesita los primeros 2 residuos, una metionina con el grupo aminoterminal y un aspartico, que es un ácido carboxílico, y se une al cobre de esta forma, reclutando un nitrógeno de la cadena peptídica y una molécula de agua. Esta metionina puede o no estar uniéndose al metal de manera axial, y más o menos así se verían estos complejos de cobre 2+, que son consistentes con todas las señales espectroscópicas que obtenemos. También después, como les dije, lo relevante adentro de la célula es cobre 1, entonces dijimos, estos complejos se pueden reducir o no, y lo que hicimos fue enfrentar a los complejos cobre péptido en condiciones anaeróbicas a un agente reductor como ácido ascórbico, y lo que vimos es que la señal del complejo de cobre 2+ disminuía, indicando una reducción del complejo, y vimos que esa reducción pues sucede casi al 100% y más o menos, bueno, no muy rápido, pero sí sucede cuando están las 2 metioninas, pero si empezamos a quitar las metioninas de la secuencia, si quitamos la que está más alejada del sitio, pues todavía se reduce con la misma velocidad, solo es un poquito menos, pero si quitamos la primer metionina, la reducción ya no es completa, como pueden ver aquí, y es más lenta. Y si quitamos las 2 metioninas, es imposible reducir a este complejo. Eso lo que nos está diciendo es que estas metioninas son importantes para estabilizar la forma reducida del cobre unido a la alfa-sinucleína, y efectivamente por RMN nuestros colaboradores pudieron ver un corrimiento en las señales de las metioninas y sobre todo ver que la metionina 1 participa como un ligando mucho más importante para estabilizar al cobre 1 que la metionina 5. Pero al final, cuando tenemos las 2, estabilizamos muy bien el complejo de cobre 1. No voy a entrar en detalles, pero por espectroscopía de absorción de rayos X, que es un tipo de espectroscopía que podemos hacer únicamente en sincrotrones. Estos datos fueron colectados en el sincrotrón de la Universidad de Stanford por mi estudiante Trinidad Arcos López, que durante su doctorado se fue a hacer una estancia allá. Y estas señales nos dan información del ambiente químico alrededor del metal. Y en este caso, lo que Trini pudo demostrar es que efectivamente se requieren las 2
metioninas para unir al cobre 1 más. Y también, no les he contado, pero esta proteína en general está acetilada en el amino terminal y eso puede impactar su unión al metal. Y entonces ella pudo ver cómo cambiaba la coordinación del metal y el ambiente químico alrededor del metal cuando este grupo amino es acetilado. Y para el cobre 2 más es crucial, o sea, acetilar ese amino hace que el cobre 2 más ya no se pueda pegar a la proteína. Entonces, bueno, todo esto es relevante pues en el contexto de lo que puede suceder en una neurona dopaminérgica. Y bueno, últimamente la idea es entender estos procesos redox porque un ciclo redox de estos, pasar de cobre 2 a cobre 1, puede generar especies reactivas de oxígeno. Este complejo de cobre 1 puede generar superóxido, oxidar a estas metionina, eso lo vimos por espectrometría de masas, y esas modificaciones oxidativas en la proteína es lo que puede estar contribuyendo a la aceleración de la formación de estos agregados amiloides, que son los que últimamente vemos en los cuerpos de Lewy de enfermos con Parkinson. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Y bueno, este es nada más un resumen de los sitios de unión a metales. El cobre es importante, como les decía, en el amino terminal y en la histidina, la única histidina de la secuencia. Y el sitio del C-terminal, pues es más promiscuo, digámoslo así. El cobre puede unirse ahí, pero pueden también unirse otros metales como hierro, zinc, manganeso, etcétera. Y esta es una revisión que si les interesa el sistema, los invito a consultarla, donde hablamos del impacto de modificaciones posttransduccionales de la alfa-sinucleína como fosforilaciones, acetilaciones, etcétera, en la capacidad de la proteína para unir metales. Bueno, pues con eso termino la historia de Parkinson y ahora vamos a hablar un poquito del péptido beta amiloide y de la enfermedad de Alzheimer. Estoy viendo que hay una pregunta sobre si afectan igual a estas enfermedades hombres y mujeres y en qué edades. Tanto Parkinson como Alzheimer son enfermedades cuyo, o sea, el riesgo o la incidencia obviamente aumenta exponencialmente con la edad, ¿no? Entonces son enfermedades asociadas al envejecimiento. Curiosamente, y creo que todavía no se entiende por qué, para enfermedad de Parkinson los hombres tienden a ser más susceptibles que las mujeres y en Alzheimer es al revés, como que es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres. Eso se está estudiando bastante. Yo creo que tiene que ver con el tema de niveles hormonales y así. Y bueno, yo creo que todavía no entendemos bien el por qué, pero sí hay una distinción en el impacto o la incidencia en función de género en ambas enfermedades. Bueno, vamos a hablar entonces de Alzheimer. Olvidé mencionarlo, pero Parkinson es la enfermedad neurodegenerativa número 2 en términos de incidencia a nivel mundial y Alzheimer pues es la número 1 y es el tipo más común de demencia senil. Pues afecta a millones de pacientes a nivel mundial y en particular en Latinoamérica debemos estar muy preocupados porque al ser enfermedades cuya incidencia pues aumenta con la edad, justo en Latinoamérica ahorita tenemos una distribución de edades en nuestra población tal que lo que esperamos... Parece ser que la doctora Quintana tiene un problema técnico. Vamos a darle unos minutos a que se incorpore nuevamente. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos, doctora. Ay, es que sí, yo los escuchaba a ustedes de que tenía yo problema técnico, pero no sé qué pasó. No sé en qué se quedaron. ¿Me escuchan ahora? Sí, estaba apenas explicando la lámina de Alzheimer. Ok, perfecto. Sí, les decía que Alzheimer es la demencia senil número 1 a nivel mundial en términos de incidencia. Y bueno, es una enfermedad multifactorial, pero una de las cosas que sucede en Alzheimer es que hay una mayor producción del péptido beta amiloide que se produce a partir del corte proteolítico de una proteína más grande que se llama la proteína precursora amiloide.
es cortada por la gamma y la beta secretasas para dar lugar a este péptido que es entre 40 y 42 residuos. Bueno, hay varias formas, pero las más comunes es 40 y 42 residuos. Lo que quiero que noten es que este péptido, en la región de este péptido, originalmente estaba una parte insertada en la membrana neuronal y otra parte en el espacio extracelular. Y eso genera un péptido que tiene propiedades muy interesantes. Por un lado, tiene una región hidrofóbica, que era la que estaba adentro de la membrana, y otra región hidrofílica. Y entonces, lo que hace estas propiedades de este péptido es que cuando está en un medio acuoso, es muy pronto a formar este tipo de plegamiento que llamamos hoja beta, que esconde a los residuos hidrofóbicos del solvente del medio acuoso, y esta conformación le permite al péptido formar este tipo de fibras amiloides, que es lo que se ve en las placas extracelulares en pacientes con Alzheimer. Entonces, la unión de metales a este péptido ha sido estudiada pues por ya varias décadas, un par de décadas al menos, y lo que se ha encontrado es que en la región hidrofílica, en el extremo amino terminal, hay 3 histidinas y un aspartato que son como los sitios de anclaje para metales. Este péptido puede unir hierro, zinc, cobre, y el cobre ya tenemos bastante claro de trabajo de varios grupos, incluyendo el nuestro, de cómo se une el cobre a este péptido. El cobre se une al extremo amino terminal a 2 histidinas de la cadena, a 2 histidinas, que puede ser la histidina 6 y alguna de estas dos aquí, y al oxígeno del aspartato 1. Pero algo que sí he encontrado es que la unión del metal depende del pH. Es decir, a pH bajo tenemos esta especie predominantemente, pero a pH alto, una amida de la cadena peptídica puede desprotonarse, entrar en la esfera de combinación y desplazar a una de las histidinas. Entonces, por mucho tiempo se ha estudiado la espectroscopía de este péptido, pero lo que no estaba muy claro es sus propiedades redox. No tengo tiempo de mostrarles, pero lo que hicimos fue un estudio de electroquímica para poder ver cuáles eran las propiedades redox de este complejo respecto a si eran diferentes o no, y efectivamente lo que encontramos es que este complejo es muy difícil de reducir, tiene un potencial de reducción negativo, mientras que sí se puede reducir y digamos que está en un rango de potencial tal que sí podría reducirse y activar oxígeno. Ahora, lo que quiero que noten es que el pKa de estos complejos es 7.8. Entonces, a pH fisiológico en la sinapsis pH 7.4, vamos a tener una mezcla de estas dos especies. Y la distinción es que una podrá generar especies reactivas de oxígeno y la otra es inerte redox. Hay otra modificación posttraduccional que sufre el péptido, que es un corte proteolítico entre el residuo de arginina y entre el residuo de fenilalanina y arginina, de tal suerte que terminamos con un péptido más corto, pero donde la histidina está muy cerca del amino terminal, y esto forma un complejo que, se parece un poco a en el sentido de que usa al extremo amino terminal, a la histidina y amidas desprotonadas de la cadena peptídica, y este tipo de especies que también se encuentran en cerebros con Alzheimer, es una especie que no es activa redox. Entonces, eso es interesante pensar en la actividad redox de estos complejos. Pero yo lo que quiero es hablarles hoy de agregación, y es que este péptido, como les decía, puede formar fibras amiloides. Así se ven las fibras amiloides en el microscopio electrónico. Este es un acercamiento. De lejos se verían así, que pues se parecen a las placas extracelulares. Y el acercamiento, pues así, aquí están las fibras. Lo que se ha estudiado es cuál es el impacto del cobre en este proceso de agregación, y lo que nosotros encontramos por una espectroscopía que se llama dispersión dinámica de luz, es que al agregar al cobre, el péptido beta amiloide empieza a formar oligómeros más grandes, partículas más grandes, en comparación que simplemente vaya agregando solito en ausencia del metal.
Y en el ensayo de agregación que les comentaba hace rato, que sigue la fluorescencia, en presencia del cobre veían un decremento en la fluorescencia y se interpretaba, algunos autores llegaron a interpretarlo como que el cobre estaba inhibiendo la agregación. Sin embargo, si vemos el punto final de estas trazas, seguimos viendo fibras amiloides, a lo mejor no tan largas como en ausencia del metal, que están más entrelazadas, menos ordenadas, pero sí se están formando las fibras amiloides. Entonces ahí es pues la moraleja de cómo siempre es importante usar diferentes técnicas para estudiar un mismo problema, porque una técnica puede estarnos dando el mensaje equivocado, ¿no? De decir, baja la fluorescencia, ya no hay agregación, y en realidad sí hay agregación, solo que el cobre es un metal paramagnético y puede conchar la fluorescencia de nuestro indicador, que es esta molécula de tioflavina T. Bueno, lo que les quiero contar de la agregación del péptido beta-amiloide, esto sucede en la parte extracelular, ¿no? El péptido beta-amiloide es generado aquí por corte proteolítico, llega a la sinapsis. Como ya les conté, allá hay zinc, allá hay cobre, y estos metales pueden estar acelerando la agregación del péptido. Entonces, hay muchísimo interés en el campo de Alzheimer, en la parte de metales, de diseñar moléculas bifuncionales que puedan, por un lado, quelar al metal y, por otro lado, modular este proceso de agregación. Al principio se pensaba que las placas eran tóxicas, pero en realidad lo que sabemos ahora de estudios del área de neurobiología, neuroquímica, es que los oligómeros, las especies intermedias en este proceso de agregación, son las que son más tóxicas. Entonces, lo que queremos es o estabilizar que se quede en la placa o estabilizar al monómero y prevenir la formación de estos oligómeros. Entonces, ha habido mucho trabajo en ese frente de parte de grupos de química sintética o química en la frontera entre la química y la farmacología, de sintetizar compuestos que cumplan esta función, quitarle el metal para prevenir la formación de estos oligómeros. Entonces, inspirados nosotros con eso, hace algunos años decidimos, con la estrategia que ya tenemos montada en el lab de sintetizar péptidos, pues intentar contribuir en este frente diseñando un péptido que fuese bifuncional. Por un lado, pusimos este dipéptido que ya estaba reportado con que tenía propiedades beta breaker, es decir, que previene ese apilamiento de la fibra amiloide. Y por otro lado, pusimos 2 aminoácidos que son justo lo que aprendimos de la sinucleína. ¿Se acuerdan que les dije que podemos tener una metionina y un aspartato y es un sitio de unión en el extremo amino terminal que es específico para cobre 2+, los demás metales no se pegaban ahí. Entonces, de esta forma tendríamos un agente quelante específico para cobre 2+, unido a una unidad que puede interactuar con la parte hidrofóbica del péptido beta-amiloide y modular pues esa agregación. Entonces nos pareció interesante estudiarlo y ver si podía competir por el metal con el péptido beta-amiloide. Y efectivamente lo que encontramos es que si empezamos con el complejo cobre beta-amiloide y lo empezamos, es el azul claro aquí, lo empezamos a titular con nuestro tetrapéptido, lo voy a llamar TP de aquí en adelante, cambian inmediatamente las señales y lo que terminamos es con un espectro que es idéntico al espectro de cobre unido a esta región, a estos 2 aminoácidos como en la alfa-sinucleína. Igual por EPR podemos ver que cambian las señales, empezamos con un espectro de cobre unido a la beta, al péptido beta-amiloide, y después de titular con el TP terminamos con una señal que es típica de este complejo. Entonces la respuesta es sí, nuestro péptido puede competir por cobre con el péptido beta-amiloide. Ya me voy a apurar porque creo que voy tarde. ¿Qué sucede con la agregación? Yo les decía que el cobre inducía la formación de oligómeros muy grandes por dispersión dinámica de luz. En presencia de este tetrapéptido, lo que vemos es que sí se forman oligómeros grandes, pero no tan grandes como en presencia solamente del metal, y esto lo podemos ver por microscopía electrónica. Entonces, en los tiempos tempranos, esos oligómeros grandotes ya no se forman cosas más pequeñas. Se recupera la señal de fluorescencia de la fibra en el ensayo de fluorescencia por THT
Y la otra cosa es que las fibras al final no están tan entrelazadas, más bien se forman fibras como más elongadas y menos entrecruzadas. Entonces, nuestro tetrapéptido bifuncional está haciendo algo, está moviendo algo en el proceso de agregación. Como lo conceptualizamos es que el péptido beta amiloide normalmente pues tiene que cambiar a formar hoja beta, después empieza a nuclearse protofibras y las fibras que vemos al final. El cobre lo que hace es que toma el péptido por otro camino de agregación que involucra la formación de oligómeros más grandes, que además no sabemos si son más o menos neurotóxicos que los que se forman en el camino original sin metal. Y eventualmente vemos fibras, pero de alguna forma como entrecruzadas y de una morfología un poquito diferente. En la medida que nuestro TP puede competir por cobre con el péptido beta-amiloide, lo que está haciendo es pues prevenir que la beta-amiloide pase por este camino de agregación y a lo mejor siga un camino de agregación pues más similar al que sucede en ausencia del metal. Obviamente todo esto es en el tubo de ensayo. Quisiéramos probar nuestra molécula en modelos de Alzheimer o en modelos celulares. Lo hicimos preliminarmente en colaboración con el grupo de la doctora Claudia Pérez Cruz y la doctora Sofía Díaz en Juriquilla. Tuvimos algunos resultados preliminares promisorios, pero paramos ahí porque lo que vimos es que muchas de estas moléculas, como las que les contaba, esfuerzos de parte de químicos en el área pues, de química orgánica y sintética, lo que han encontrado es que estas moléculas que quelan al metal no pasan de fase clínica 2 en su evaluación, ya cuando pasan toda la parte de modelos animales y demás. Y entonces eso ha llevado a pensar a la comunidad a que no es tan sencilla la solución como simplemente decir vamos a quitarle el cobre al péptido A beta. Y ahorita en 5 minutos les voy a decir por qué. Y ahí es donde entra la proteína prion, que tiene también una función ahí en la sinapsis. Y me voy a ir muy rápido, solamente explicar que la proteína prion está también ahí en las neuronas posinápticas, esas que están ahí donde hay receptores NMDA que se activan, se acuerdan, con zinc y glutamato y permiten la entrada de calcio. Les decía que permiten la entrada de calcio y luego se llenan estas vesículas con cobre y el cobre luego es liberado en la sinapsis. Pues resulta que el grupo de Zamponi en Estados Unidos publicó recientemente, bueno, ya hace 8 años, este trabajo donde demuestran que para que este receptor NMDA se desensibilice, es decir, no permita una entrada excesiva de calcio, porque eso sería neurotóxico para la neurona, se requiere a la proteína prion y se requiere al cobre para este mecanismo neuroprotector. Y entonces, ¿qué pasa? Que también encontraron que el péptido beta-amiloide, en presencia del péptido beta-amiloide, este mecanismo neuroprotector se ve afectado y entra demasiado calcio y sucede algo que se llama neurotoxicidad por excitotoxicidad, es decir, por esta entrada excesiva de calcio. Y entonces es ahí donde entra el tema de nuestro TP o cualquier otra molécula que intente quelar al metal en la sinapsis. En realidad ellos también demostraron que cualquier agente quelante que le pueda quitar el cobre a la proteína prion terminaría teniendo este efecto neurotóxico. Entonces nosotros estamos preocupados por quitarle el cobre a la beta-amiloide y que no se formen oligómeros neurotóxicos o especies que generen especies reactivas de oxígeno, complejos que sean reactivos con oxígeno. Sin embargo, en ese intento de quitarle el cobre a la beta-amiloide, también podríamos estarle quitando el cobre a la proteína prion. Y no sabemos cuál de los diferentes sitios de unión, ahorita les presento la proteína prion, es una proteína que tiene varios sitios de unión en el extremo amino terminal. No sabemos cuál de estos sitios es el importante para este mecanismo neuroprotector. Entonces, paramos todo esto del TPAI y de Alzheimer y dijimos, primero tenemos que entender cuál es la función del cobre en la sinapsis, con qué proteínas están interactuando. Ya sabemos que la proteína prion es una de ellas, pero cuáles son las interacciones que son funcionales y que no debemos de tocar en una terapia que intente quelar al metal en la sinapsis.
Y entonces ahí casi que le voy a dejar porque simplemente comentarles la proteína prion cómo es, está estructurada, está pegada a la membrana neuronal, pero tiene toda esta región no estructurada con varias histiminas y cada una de ellas es un sitio de anclaje al metal. Me voy a brincar varias diapositivas porque solo decirles que con el mismo acercamiento que les mostré para otras proteínas, usamos diferentes técnicas de espectroscopía y en algunos casos incluso correlación a cálculos de estructura electrónica con mi colega el doctor Alberto Vela y en CIMESTAB, para entender cómo son estos complejos en cada uno de estos sitios. Ya tenemos una imagen bastante detallada de cómo se une el cobre a cada sitio, y lo que ahora estamos haciendo, me voy a brincar esto, es preguntarnos de cada uno de estos sitios cómo compite el péptido beta-amiloide con estos sitios, porque últimamente lo que queremos entender es cuáles de estos sitios son funcionales en el contexto de los receptores NMDA para este mecanismo neuroprotector y contra cuáles el beta-amiloide está causando este efecto neurotóxico. Ese resultado que yo les mostré del grupo de Zamponi, donde dice que el beta-amiloide rompe con este mecanismo neuroprotector, eso viene de estudios en cultivos neuronales y demás, electrofisiología. Pero otra posibilidad es que el péptido beta-amiloide esté formando complejos ternarios con la proteína prion. Y pues quizás en otra ocasión, cuando acabemos este estudio, les podré contar, porque justo de estar viendo esta competencia de cada sitio con el beta-amiloide, este es trabajo de un estudiante que está ahorita terminando su doctorado en farmacología, Yanaí Posadas. Lo que hemos encontrado es que en algunos sitios se pueden formar complejos ternarios. Entonces, el beta-amiloide terminaría pegado aquí con la proteína prion y el cobre, y obviamente eso también rompería con este mecanismo neuroprotector y esta función neuroprotectora que tiene la proteína prion y el cobre ahí en la sinapsis. Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es que no es como tan sencillo como estudiar, o como hemos estado estudiando, solamente un péptido y el metal y cómo agrega. Tenemos que tener claro cuál es el contexto en la sinapsis, qué otras cosas está haciendo el metal, qué otras interacciones son funcionales, y cuando se está diseñando una terapia quelante, o en este caso moléculas bifuncionales, que quelen al metal y modulen la agregación del péptido beta-amiloide, necesitamos tomar en cuenta a todos estos otros actores en la sinapsis. Y pues es ahí donde hemos estado ahora trabajando, como dar un paso atrás y decir, vamos a ver primero lo básico, cómo sucede esta interacción del cobre con la proteína prion y cómo interactúa con el receptor NMDA para pues ser parte de esta función neuroprotectora. Y bueno, pues con eso los dejo, con que la química de coordinación en la sinapsis es compleja y necesitamos entender a todos estos actores y la contribución que podemos hacer desde la trinchera muy química y con diferentes técnicas de espectroscopía y estrategias de síntesis de péptidos y demás, o incluso producción de proteínas. Estamos ahorita produciendo algunas de las subunidades del NMDA, pues entender la química en cada una de estas interacciones, porque eso pues nos va a llevar a hacer un diseño de una estrategia terapéutica pues mejor informada de lo que se puede tocar dentro de estas interacciones y de lo que es esencial y debemos de cuidar que no se vea afectada, ¿no? Y bueno, pues con esto los dejo con el mensaje de que desde la trinchera química podemos contribuir a entender el papel de un metal esencial como el cobre en todos estos procesos que les conté y para entender su rol en la etiología de enfermedades degenerativas y neurodegenerativas, y pues de esa manera sentar las bases para el diseño de estrategias terapéuticas. Y bueno, obviamente todo este trabajo no lo hago yo. Yo hoy les conté varias historias de alfa-sinucleína, les conté trabajo de Saúl Rodríguez y Trinidad Arcos López, que trabajaron con la alfa-sinucleína, del péptido beta-amiloide, la electroquímica y la parte redox que estudió Lidia Trujano Ortiz. Maripaz Márquez Quirós hizo toda la parte de agregación y del tetrapéptido junto con Luis Blanca.
y más recientemente el trabajo de competencia prion, cobre, beta-amiloide lo ha hecho Yanaí, y también participó un estudiante de licenciatura justo del Politécnico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Lili Parra. Y la otra que quiero resaltar es que somos un grupo multidisciplinario, y lo quiero enfatizar pues por el nombre de este congreso. Aquí en la foto más reciente del grupo pueden encontrar biólogos como Martín, que está haciendo un doctorado en química con nosotros, pero su formación es en biología. Giovanni, que fue un postdoc que estuvo con nosotros y que estudió genética y luego pues vino a hacer espectroscopía de proteínas con nosotros. Nils, él es físico y está con nosotros haciendo todo esto de espectroscopía de absorción de rayos X en sincrotrón y cálculos de estructura electrónica. Y pues aquí creo que los únicos químicos, bueno, Yanaí es química farmacéutica industrial del Politécnico también, pero haciendo un doctorado ahora en farmacología también con nosotros. Y creo que los únicos químicos somos Atenea, mi auxiliar, yo, y Rick Seiler, que fue un postdoc que estuvo con nosotros con beca Fulbright, y sí, él es químico espectroscopista hardcore. Y no lo hacemos solo, mencioné a varios de mis colaboradores y a lo mejor a otros olvidé mencionarlos, en varios otros frentes, ¿no? De electroquímica, la parte teórica, farmacología, mencioné a Claudio de la alfa-sinucleína, y no hablé de las cristalinas, pero es otro proyecto que tenemos en colaboración con el doctor Jonathan King. Y pues con esto termino y espero que tengamos tiempo para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Quintana. Claro que sí, tenemos unos minutos para preguntas. En primera fila está Armando Chacón. Adelante, Armando. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctora Liliana Quintanar. Hola, ¿qué tal? Muy interesante de su plática. Se aprende cada vez más sobre esto y me imagino que ustedes con su grupo de trabajo cada vez tienen retos de aprendizaje mucho más importantes. Yo tengo una pregunta que me parece muy interesante saberla desde la perspectiva química. En una de sus diapositivas, justo antes de pasar al Alzheimer, estaba hablando sobre el proceso en Parkinson. Y estaba hablando sobre que hay una estabilización del cobre durante el proceso presináptico. ¿Tienen alguna idea o a lo mejor ya tienen más o menos establecido cuál sería el mecanismo químico por el cual se rompe esa homeostasis de equilibrio que pudiera tener el cobre justamente en ese proceso presináptico? Porque me parece que ahí es como el vínculo directamente relacionado con los procesos que están afuera, y justo la destabilización puede ser un componente químico que podría dar luz en este sentido de que está ocurriendo con la desestabilización, pero también con las especies, la especiación del proceso de oxígeno afuera, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es bien relevante y la aproximación química es sustancial, ¿no? Y eso es una pregunta. Y la otra, bueno, con los modelos en vivo sobre celular, con células, justamente probando este efecto que me parece muy interesante, cómo varía y cómo con su péptido, me parece que es una muy buena aproximación, pero a lo mejor ya valdría la pena hacer los modelos animales como para ver el resultado y cuáles serían los procesos estabilizantes en las neuronas en los distintos niveles, porque bueno, si los padecimientos neurodegenerativos funcionan distintos en las áreas cerebrales, ¿no? Entonces me imagino que los péptidos también tienen una variación implícita que permita más o menos expresión de acuerdo a la patología que se esté presentando, ¿no? Muchas gracias. Sí, a ver, empiezo con la segunda. Sí, claro, hay muchas cosas que estudiar. Nosotros pensamos que el STP puede ser una buena herramienta justo en un modelo celular. O sea, para dar ese paso, ¿no? Todo lo que les mostré hoy es en el tubo de ensayo, ¿no? Pensando en el sistema en grande, pero en el tubo de ensayo. Entonces, este tetrapéptido sí que puede ser una buena herramienta, sobre todo porque es específico para cobre, como para discernir en un contexto celular qué pasa con el metal y qué pasa pues también con la agregación del péptido. Y sí, para allá vamos, solo que nosotros no hacemos esta parte de cultivo, entonces para nosotros sería como un paso gigantesco y más bien estamos explorando
pues a través de colaboraciones cómo entrar a esa pregunta, ¿no? Y sí, estos péptidos pueden ser una buena herramienta para dar luz ahí y para estudiar, pues también muchas cosas. Se ha hablado mucho de estrés oxidativo en estas enfermedades, ¿no? Jugando un papel importante en neurodegeneración, y se les culpa a veces a los metales así de manera general, pero no está claro los mecanismos a nivel molecular. Entonces, creo que ahí los químicos podemos pues sí, contribuir en ese frente. Y yendo a la primer pregunta del cobre en esa neurona presináptica y cómo cambia su hemostasis, claro, el cobre 1 intracelular no está libre, o sea, ahí lo pinto en la diapositiva libre, pero no está libre, está siempre unido a alguna proteína o chaperona. Y una de sus chaperonas, bueno, de hecho la mayoría de sus chaperonas dependen de sitios de cisteína, o sea, grupos sulfidrilos, para unir al metal. Y si la chaperona está oxidada, o sea, si el nivel redox de la célula es tal que se vuelve un ambiente un poco más oxidante, esas cisteínas generalmente están muy cerca y forman un puente disulfuro y ya no pueden coordinar cobre. Entonces, en ese experimento de Svetlana Lutsenko que les mostré al principio, no solo demuestra que se requiere más cobre durante la diferenciación, sino que también se vuelve un ambiente más reductora dentro de la célula, de tal suerte que estas chaperonas tienen sus sulfidridos disponibles para unir al cobre. Entonces sí hay algo como muy cercano entre el status redox de la célula y la capacidad de estas chaperonas para traficar al metal. Y yo creo que por ahí va el asunto o sea, el desbalance de estos metales debe tener que ver, o sea, está íntimamente relacionado con el nivel redox o el estatus redox de la célula. En ese sentido, las especies reactivas, las especies reactivas de oxígenos, justamente en ese proceso, porque es verdad, se le ha atribuido tanto el efecto de estrés oxidativo, que justamente hay muchos elementos, ¿no? Y pues en la terapéutica, pues muchos lo que indican, los que se dedican a hacer la parte de neurogénesis sugieren implementar dietas con antioxidantes, ¿no? Pero realmente se desconoce cómo son esta actividad a nivel químico, como las especies reactivas a oxígeno, en esos procesos químicos, que posiblemente estén desestabilizando el proceso apoptótico natural y además la desestabilización química de algunas como los metales o otros que no son metales, ¿no? Entonces me parece que por ahí es una fuente de variación bastante fuerte que a mí todavía me cuesta trabajo poder ver y visualizar, porque mucho se le atribuye a que los metales son realmente un componente muy tóxico, neurotóxico, ¿no? Entonces yo creo que no es esa parte, sino más bien el rompimiento de la estabilización química que tiene mucho que ver con la estructura a nivel de presináptico, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Sí, gracias. Gracias por los comentarios. Muy bien, vamos a pasar a algunas preguntas que están en el chat. Alba Adriana Vallejo Cardona pregunta, ¿por qué no realizan para mirar los complejos de asociación y de competencia análisis por FRS? Sí, muchas gracias. Claro que podríamos hacer eso. De hecho, en eso estamos. Ahorita hemos estado mirando al metal, a la proteína prion, sus diferentes sitios de unión y el péptido beta-amiloide, y ahí nos guiamos por el metal, pues porque el metal une a las dos proteínas. Pero el siguiente paso es involucrar al receptor NMDA, y entonces estamos ahorita diseñando esto de producir las subunidades del NMDA que se saben que son importantes para este mecanismo neuroprotector. Y ahí, claro, nos gustaría ver si hay una interacción entre la proteína prion y el receptor NMDA, o entre la beta-amiloide y el receptor NMDA, o entre los tres. Y ahí, claro, FRET sería una posibilidad para estudiarlo en un contexto de un cultivo celular, o también incluso in vitro, ¿no? Poniendo sondas fluorescentes. Entonces sí es una buena sugerencia, y sí estamos pensando en esa parte, ¿no? De cómo movernos a estudiar pues estos complejos proteicos. Sí.
Muy bien. Tenemos una última pregunta de Beatriz Eugenia Hermida Ochoa. Hace un comentario primero. Desde la sociología, quisiera yo preguntarle, ¿cómo hace una investigadora y académica como usted, exitosa y con un nivel SNI2, para armonizar la vida familiar y la profesional? Qué difícil pregunta. Más difícil que cualquier otra. Yo creo que pues en la vida todo importa, ¿no? Y toca, voy a citar a la doctora Herminia Pasantes, que del Instituto de Fisiología Celular, que pues muchas veces da este consejo, es todo importa, pero tampoco puede uno estar como al 100 en todo. Y es un poco como los malabaristas con varias esferas o pelotas jugando, y pues es estar cuidando, solamente puedes estar con dos a la vez y las demás pueden estar en el aire. Entonces hay un momento para cada cosa y pues sí, no luce fácil. Yo tengo 2 hijas y pues son así como mi prioridad, pero también soy apasionada de la ciencia y yo creo que ellas han entendido que todo cabe y que todo cabe en la vida, ¿no? Entonces hay momentos para estar con ellas y hay momentos para hacer ciencia y hay momentos para el activismo científico y hay momentos para todo, ¿no? Entonces, pues es como solo dejarse llevar por lo que a uno le apasiona y a lo que es importante también para uno a nivel personal. Y sí, claro, no es un camino sencillo, pero pues nada de las cosas que vale la pena en la vida son necesariamente sencillas, ¿no? Y yo creo que toca confiar en eso, en esa intuición que cada quien tiene de ir balanceando las cosas. Y que nada es perfecto al final del día, ¿no? Nada es perfecto y siempre podría uno dar el 100 en todo, pero no es posible. Entonces es justo lo que Herminia dice, es a veces estás al 100 en una cosa o a veces estás 50-50, pero al final del día es cuidar pues todo lo que es importante. Entonces me gustaría dar el mensaje a los más jóvenes en la audiencia, tanto mujeres como hombres, que pues que no se dejen llevar por una conversación de que es difícil y no se puede. O sea, no les voy a decir que es fácil, pero sí les voy a decir que sí se puede y que lo importante es estar ahí parado por lo que a uno más le importa, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos mensajes indicando que ha sido muy interesante su ponencia y felicitándola por su participación. Con eso procedemos a entregarle su constancia virtual por impartir esta conferencia magistral de parte del Instituto Politécnico Nacional a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado de investigación y el comité organizador le otorgan la presente constancia por la impartición de la conferencia magistral Cobre y enfermedades neurodegenerativas, que se puede aprender desde la trinchera química, celebrada en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo del 28 al 30 de octubre del 2020. Les pido a todos que abramos nuestros micrófonos para despedir a la doctora Quintanar con un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá que cuando regresemos a la normalidad y ya estemos todos en Zacatenco, pues podamos estar en una colaboración más estrecha, ya que somos vecinos y hermanos, instituciones hermanas. Así que un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Esperemos vernos pronto.